¿Ya ven mi pantalla? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el tema que nos toca ver hoy es la gastrulación. Vamos a ver que aquí venimos de un estadio en el que el embrión ya se dividió en dos partes, en el tropoblasto y en la masa celular interna, y esa masa celular interna se tiene que dividir en otras capas, ¿sale? Que van a dar esas capas origen a los órganos que conocemos que tenemos actualmente, ¿no? Al momento del nacimiento. Entonces, como les decía, estamos en una fase en la que el embrión tiene dos capas que se llaman epiblasto e hipoblasto y forman un disco bilaminar. Vamos a pasar al disco trilaminar, que es donde aquí se denomina la gastrulación, en donde va a haber el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y de aquí ya va a iniciar la organogénesis, ¿no? Entonces, esto tiene demasiada importancia, ya que me voy a atrever pues a piratearle una frase a mi doctora de embriología que nos decía que muchas veces las personas creen que el día más importante de sus vidas es cuando se casan, cuando se gradúan o cuando nace su primer hijo, pero ella decía que nuestro día más importante en nuestra vida es cuando hacemos la gastrulación, porque si pueden ver, en los libros siempre va a estar el endodermo graficado o dibujado con colores amarillos, el mesodermo con color rojo y el ectodermo con color azul, ¿no? Entonces aquí van a derivar muchísimos órganos, muchísimas estructuras de nuestro cuerpo, y estos a su vez van a tener diferentes subdivisiones, ¿sale? También vamos a tener otra subdivisión del embrión trilaminar que se llama cresta neural, y de aquí van a derivar muchas estructuras muy importantes. Por ejemplo, de la cresta neural deriva la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces ahí ya vemos que esta parte de la glándula suprarrenal que secreta catecolaminas como la noradrenalina o la norepinefrina, y que tiene esta activación, ¿no? En el sistema simpático que nos hace estar en un estado de lucha y huida. También del ectodermo, por ejemplo, deriva el cristalino, del mesodermo que se divide en muchas otras partes, van a derivar las pleuras de los pulmones, y demás, ¿no? Y del endodermo también vamos a ver que van a derivar parte del hígado, del páncreas, del tracto digestivo, y es por esto que mi doctora hacía ese comentario, ¿no? Que ese es como el momento más importante de nuestras vidas. Y vamos a recordar un poquito parte de los planos, que es no sé si alguien ya los había visto, alguien ya conocía estos planos, si se los enseñaron, hay varios que estuvieron en el curso propedéutico con Sí. Isa, ¿se los enseñaron de casualidad? Sí. Sí, ok, bueno, entonces nada, vamos a hacer un repaso, ¿sale? Entonces, para el estudio del sujeto anatómico, tenemos que los vamos a dividir, ¿no? Somos una estructura, pues en este dibujo se puede decir que tridimensional, y entonces hay ejes para que podamos ubicarnos, ¿no? En diferentes secciones. Y entonces tenemos el plano coronal y el plano sagital, donde en el plano coronal hacemos como pues lo relacionamos, ¿no? A que es como un corte, como si nos pusiéramos una diadema que nos cortara, ¿no? La mitad del cráneo, ¿no? Entonces me recuerdo que muchas veces mis instructores de anatomía decían que era más un plano diademar que coronal, ¿no? Y entonces también tenemos el plano, bueno, este plano coronal nos va a dividir en anterior y posterior, siendo anterior como la parte delantera, desde la mitad hacia adelante, y posterior desde la mitad hacia atrás. Ajá. Y luego tenemos el plano sagital, que nos va a partir en una cuestión perpendicular, es una línea que atraviesa nuestras cejas, nuestros ojos, nuestra nariz y la mitad de los labios, ¿sale? Y nos va a dividir en derecha e izquierda. Ajá. Y bueno, tenemos el transversal que nos ayuda a delimitar como arriba y abajo, y pues ya, ajá. Y además también tenemos que muchas veces reciben otras denominaciones, como por ejemplo del plano coronal, la parte anterior también se le puede llamar delantera o ventral, y de la parte de atrás del plano coronal también se puede llamar trasera o dorsal o posterior. Ajá. Y bueno, también relacionado al eje transversal, que es arriba o abajo, superior o inferior, también se le puede llamar craneal o caudal. En este caso, para el estudio del embrión, es el nombre que van a recibir.
La parte más superior es la parte craneal y la parte más inferior es la parte caudal. Esto porque, pues les decía, ¿no? Que también muchas veces es porque nosotros en algún momento tenemos como una colita mientras nos estamos formando, entonces esto nos lleva a que es una estructura, cuando hablamos de algo caudal, que está más hacia la cola. Ajá. Y pues ya, nada más es importante porque vamos a ir viendo que hay migración de células hacia rostral, hacia caudal, hacia dorsal o hacia ventral, y es importante que entiendan bien estos planos, ¿sale? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con esto? ¿No? No, ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿Lili, tienes duda? no, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar, este es el apunte que hice para explicarles la gastrulación y lo vamos a ir viendo por partes, ¿sale? Entonces, como les decía, venimos de la segmentación, donde el embrión se dividió en trofoblasto, que va a después a derivar a la placenta, y la masa celular interna, que como tal es el cuerpo del embrión. Uh-huh. Y bueno, ya se dividió en epiblasto e hipoblasto y después va a dividirse en ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esto como tal es el proceso de la gastrulación. Todo esto se da por movimientos celulares. Ajá. Y vamos a ver que también las células se tienen que mover de acuerdo a las señales que ellas reciban de diferentes estructuras. Ajá. Y estas señales se llaman inducciones embrionarias. Entonces, va a haber un inductor y un tejido de respuesta. Y pues no es como que muy difícil de deducir el significado, ¿sale? El inductor va a ser la estructura o la porción del embrión que va a mandar las señales, y el tejido de respuesta es quien recibe las señales y que va a decir, ah, pues ya, o sea, ya me dijeron cómo, ya me mandaron tal molécula y me dicen, muévete hacia adelante, hacia atrás o hacia algún otro lado, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es que les decía, partimos de la segmentación, donde tenemos el trofoblasto, que es la estructura que es color verde, y tenemos la masa celular interna y que se dividió, ¿no? Se dividió en dos partes, en este caso en epiblasto y en hipoblasto, y el hipoblasto es como, también se le denomina endodermo primitivo, ajá, porque es como la primera parte antes de que sea el endodermo definitivo, ajá. Y entonces, como les decía, tiene que haber diferentes moléculas que den las indicaciones de que esto se tiene que dividir en epiblasto y en hipoblasto, y las moléculas que se van a usar para el epiblasto es NANOG, y con la presencia de NANOG decimos ahí que ahí está la presencia del epiblasto. Ajá. Y GATA6 para el hipoblasto. Ajá. Estas son las moléculas que expresan estas células. Ajá. Okay. Y GATA6 para el epiblasto. Y entonces vamos a ver que el epiblasto va a dar lugar al cuerpo del embrión, pero algunas otras veces también puede dar a otras estructuras extraembrionarias, y el hipoblasto va a dar lugar al apnex. Ajá. Y entonces durante este proceso, en el que primero era una masa celular y que después se dividió en dos para dar lugar a estas dos estructuras, va a sufrir un proceso de cavitación, donde se va a ir abriendo y va a ir formando, como su nombre lo indica el proceso, una cavidad. Ajá. Y ese en este momento va a ser el apneos. Ajá. Y vamos a ver que esa membrana va a ser derivada de la masa celular interna. Ajá, por eso se las puse aquí en la serie. Muy bien. Y después vamos a ver que parte de las células del hipoblasto van a migrar hacia abajo, como las flechitas amarillas lo indican, y van a recubrir o van a revestir parte del citotrofoblasto, que quedamos que el citotrofoblasto era parte del trofoblasto que quedaba todavía cubriendo la masa celular interna, y va a empezar a formar el saco vitelino. Ajá. Pero va a ser el saco vitelino primario. Ok, entonces, ya que se empiezan a formar estas partes, después igualmente vamos a empezar a tener estas estructuras, ¿no? El epiblasto, el hipoblasto, tenemos la membrana apniótica, que es esta estructura azulita que les puse aquí. Es que no veo la otra parte por la... ok. La membrana apniótica, el epiblasto, perdón, el hipoblasto y el saco vitelino, que ya es secundario, porque como les decía en el anterior, el primero que se forma es el primario, y después este se va como pues a degenerar, ajá, y entonces la célula lo va a como a escupir. Uh-huh.
Y a partir de este momento empiezan a migrar unas células que derivan del hipoblasto, o también les podemos denominar células endodérmicas, porque pues quedamos que el hipoblasto también se podía denominar endodermo primitivo, a las que vamos a denominar mesodermo extraembrionario. Ajá. Desde aquí ya vemos evidencia de que va a haber otra capa celular. La importancia de esto es que dan soporte mecánico y trófico, se le denomina, ajá, porque van a proporcionar oxígeno y nutrientes al apnios, al saco vitelino y a las vellosidades coriónicas, que son las estructuras que salen del citotrofoblasto y que van a ser muy importantes después cuando se vaya formando la placenta, ¿sale? Y bueno, ya vamos viendo que con la formación del saco vitelino y de la cavidad amniótica se van haciendo como un par de burbujas que tienen un líquido, ¿sale? Y lo que lo zona es la masa celular interna, que está dividida ya en el epiblasto y en el hipoblasto. Ajá. Epi viene de arriba e hipo de abajo. Ajá, igual mucho piel. Y aquí, bueno, aquí se borró, pero estas dos burbujas están sujetadas por algo que se llama pedículo de fijación, que en un futuro esta estructura va a dar lugar al cordón umbilical, ¿sale? Y es de aquí como se va a sujetar. Y entonces, ya con estas dos estructuras, aquí podemos decir que tenemos un embrión bilaminar, y esto sucede en la segunda semana. Segunda semana de gestación, y es un embrión bilaminar, dos discos. Muy bien. Y de aquí van a empezar a formarse la otra capa, el mesodermo, ya para que sea un embrión trilaminar. Ajá. Y bueno, vamos a ver que también otra estructura muy importante es una línea que se llama línea primitiva, que también va a ser un centro de inducción para futuras estructuras. ¿Y qué es la línea primitiva? Pues es una condensación de células, es decir, las células migran y se empiezan como a agrupar en el medio del epiblasto, y empiezan desde la región posterior, empiezan siendo un triangulito, perdón, y ese triangulito se empieza a alargar hasta que por fin queda como en una línea. Y en ese momento que ya está la línea primitiva, ya podemos decir que este embrión ya tiene, ya está como polarizado, ajá, es decir, que ya podemos decir que tenemos una región anterior, una región posterior, una región anterior o rostral, o una región posterior o caudal, y que además ya podemos hablar del lado derecho y del lado izquierdo, ajá. Todo esto es con ayuda de proliferación y de migración celular, es decir, de multiplicación de células, y además que esas células que se van multiplicando van migrando o van como caminando hacia esta sección donde reciben señales. ¿Qué señales reciben? Pues bueno, van a recibir las moléculas de TGF-beta, que es factor de crecimiento transformante, ajá, de factores de crecimiento transformante beta, y WNT, ¿sale? Y pues ya, y recordar nada más aquí que bueno, no, nada más, solo hasta aquí con esto. Y bueno, después vamos a la parte en la que hablaremos un poquito más, ¿sale? De la migración de la línea primitiva, porque la migración de estas células no sucede como en un único evento, ¿sale? Se dice que hay 3 oleadas, y que esas oleadas van a dar origen al mesodermo extraembrionario. Es por eso que les puse las células rojas que estaban aquí. Ajá. Ajá. Ay, perdón. Esta célula significa que van a dar origen también a mesodermo extraembrionario. Okay. Y bueno, como les dije, son como 3 oleadas, es decir, 3 veces van a recibir las señales las células, y 3 veces van a multiplicarse y a migrar, ajá, a caminar como en diferentes direcciones. Y la primera oleada, la importancia de esta es que va a dar soporte, como ya les había dicho, al citotrofoblasto, al saco vitelino, y además va a proporcionar islotes sanguíneos. Ajá. Después, la segunda oleada va a dar lugar al mesodermo paraxial, a una placa lateral y al mesodermo cardíaco. Yo sé que estos son como nuevos conceptos, pero se los voy a explicar con la siguiente diapositiva. Ajá. Solo para
aquí explicarlo de manera escrita. Y bueno, después en la última y tercera oleada van a dar lugar a una estructura que se llama notocorda, a la placa precordal y al nódulo primitivo. Que bueno, vamos rápido aquí para que no se nos olvide. Y bueno, vamos a explicar, ¿no? Aquí nuevamente aquí están empezando las oleadas, la migración para formar la línea primitiva del mesodermo con células del mesodermo extraembrionario. Y bueno, el nódulo primitivo es esta bolita que tenemos aquí. Esta es la notocorda, que todo esto recordemos que es un aglutinado de células, ¿sale? Esta es la placa precordal. Tenemos también otras estructuras que se van formando poco a poco y que van a dar lugar a futuras estructuras, como por ejemplo la membrana bucofaringea y el alantoides, que después va a dar lugar a la cloaca, que, bueno, la membrana bucofaringea es la futura boca del embrión, y el alantoides, que después va a ser sustituido por la membrana cloacal, es la salida, ¿no?, del tracto digestivo. Y la importancia de estos es en que aquí ya empieza a haber tres capas del embrión, ¿sale? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, pero entre estas dos estructuras membranosas no hay mesodermo, o sea, solo hay, les voy a poner con rayitas de colores, solo hay ectodermo y endodermo. Okay. Y después vamos a ver que tenemos, bueno, la placa precordal, la notocorda, y aquí están estas celulitas rojas que van a dar lugar, que vienen del mesodermo extraembrionario y van a dar lugar al mesodermo paraxial. El axis como tal nos está hablando de un eje, entonces paraxial quiere decir que está al lado del eje. También tenemos al mesodermo lateral y al mesodermo, bueno, aquí está la representación de cómo va migrando el mesodermo extraembrionario. Entonces, la oleada empieza de afuera hacia adentro, es decir, la primera oleada se va a acomodar en la parte más externa, la segunda oleada en la parte como más medial, y la última oleada en la parte más interna, ¿sale? Este es 1, 2 y 3. Y también van a ir dando lugar a una cosa que se llama surco primitivo, que básicamente va a ser una abertura donde van a ir viajando las células también, y pues se van a ir abriendo paso las células del mesodermo extraembrionario para ir formando muy poco a poco la tercera capa entre las dos, entre el ectodermo y el endodermo. Y pues de aquí nada. Entonces, aquí ya vamos nuevamente con que las células hipoblásticas van a dar lugar al endodermo extraembrionario y van a dar muchas estructuras, ¿no? Y vamos a ver la importancia de cada uno. Entonces, más anteriormente tenemos el nódulo primitivo, o que también se le llama nódulo de Hensen, pero esto es más común en las aves, y el surco primitivo. La importancia del nódulo es que va a ser un centro señalizador, es decir, de aquí van a derivar muchas moléculas señalizadoras que van a dar lugar a que se muevan las células. Y la señalización de esta, les digo, es que también va a dar la señalización, y además las células van a pasar también por ese nódulo primitivo, ¿sale? Para que migren a la región anterior, es decir, a la región más delantera, se le podría decir, del embrión. Normalmente esas van a ser células epiblásticas, que se van a ir adentrando. Bueno, eso lo tengo más adelante, ahorita se los explico. Y después vamos a tener la placa precordal y la notocorda, que más adelante van a formar, se le denomina mesendodermo, que es como lo que está en medio del mesodermo. Y en un futuro estas dos estructuras se juntan y van a formar la placa precordal. Y la importancia de la placa precordal es que van a estimular a que se vaya formando una estructura que se va a llamar prosencéfalo, que va a ser una de las primeras estructuras que van a dar lugar al sistema nervioso. Vamos a ver que cuando veamos sistema nervioso va a empezar como primero como un tubo, y luego este tubo se va a ir como formando en vesículas, y la vesícula más apical va a ser el prosencéfalo, que va a dar lugar al futuro cerebro. Entonces, esta placa precordal tiene muchísima importancia.
Y bueno, la notocorda, parte de este mesendodermo, o también se le llama corda mesodermo, tiene dos funciones. Ajá, dar soporte y además inducir, ¿sale? Igual va a empezar a mandar muchas señales. Y número uno, vamos a ver que va a estimular al ectodermo para que se vaya formando el tejido neural, es decir, para que se vaya formando el tubito que después va a dar lugar al sistema nervioso central. Uh-huh. Y también va a ir especificando a las células como las primeras células del sistema nervioso central. Va después a transformar a las células mesendodérmicas de los somitos en cuerpos vertebrales, es decir, ya después que se va formando el tubo, que se van formando estas estructuras, también más abajo de esta estructura se van a ir formando una hilera como de esferitas que van a ser los somitos, que van a dar lugar después a la columna vertebral. Ajá, entonces estas células de los somitos van a dar lugar a los cuerpos vertebrales. Ajá. Entonces, de verdad esta estructura tiene demasiada importancia, porque pues nosotros sin el sistema nervioso central pues, prácticamente no podemos existir. Ajá. Y también estimula las primeras fases del desarrollo del páncreas dorsal, que es como parte del primer primordio del páncreas. Ajá, entonces la notocorda tiene muchísima importancia. Y bueno, después que ya tenemos la línea primitiva, ya tienen un espacio las células para ir migrando. Ajá. Y entonces las células que se van desprendiendo del ectodermo van entrando por esta línea primitiva y van a migrar, ¿sale? Entonces cuando se van despegando adquieren una característica morfológica que se les denomina células en forma de botella, pero esto nada más es morfológico, ¿sale? No tiene ninguna otra importancia, pero así se les va diferenciando y van adquiriendo esa estructura conforme van migrando poco. Y bueno, como les decía, son células del epiblasto que migran y atraviesan la línea primitiva. Ajá, es como, al final la línea primitiva es como una aberturita que les da espacio para que vayan viajando. Ajá, y posteriormente ya se van a convertir en células mesenquimatosas y aquí sí adquieren. Sí, Paloma, no te preocupes. De todas maneras, por eso también se graban las reuniones para que, pues, si en algún momento fallas internet o se les va la luz, no haya ningún problema, ¿sale? No se pierdan nada. Entonces, no te preocupes. Muy bien. Entonces, les decía, estas células en botella que vienen del epiblasto se van a convertir en las células mesenquimatosas que al final de cuentas, como lo indica su nombre, van a convertirse en el mesodermo. Ajá. Y estas, ahora sí, la estructura morfológica al final que alcanzan es como unas células como tipo estrelladas. Ajá. Tienen piquitos. Y vamos a ver que, bueno, están estas células al inicio que están en el epiblasto, están pegadas, ajá, todas las células están unidas. Entonces, tienen que ir como quitando estas moléculas de adhesión y entonces estas células empiezan a eliminar una molécula de adhesión que se denomina ecaderina y empiezan a expresar otra molécula que se llama SNAIL y N-caderina, ¿sale? Y entonces esto ya va a dar lugar al mesodermo y se ve así, ajá, de esta manera. Son células que de manera esquemática se van representando en estas líneas y empiezan a meterse y empiezan a dar lugar a formar el mesodermo, ¿sale? Otras moléculas muy importantes para que se dé la gastrulación es nuevamente el ácido hialurónico y la fibronectina, que también la fibronectina es una molécula de adhesión, y el ácido hialurónico, pues como ya vimos, va pues como jalando como agua y como diferentes fluidos que van como también ayudando a que se cree un ambiente propicio para que viajen estas células, ¿sale? Y entonces ahora sí tenemos ya las tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y podemos decir que la gastrulación ya está realizada. Ajá. Y bueno, ya después de que se usó la línea primitiva para su propósito, ya que se creó el triangulito, se hizo la línea, vamos a ver que va a haber una regresión, ¿sale? Primero fue de caudal hacia rostral y ahora, ya que se usó, pues ya, ¿no? Hay
se dice que hay una regresión de la línea primitiva. Y entonces lo que va a dejar esa línea primitiva, ese conglomerado de células, es un surco, ¿sale? Una abertura por el que también van a poder seguir pasando células. Y el remanente que deja es una masa celular caudal. Ajá, caudal porque les comento, está en la región más abajo, como más caudal del embrión. Ajá. Y esta masa celular caudal va a dar lugar a la porción más caudal del futuro tubo neural. Ajá. Que les digo, es como, digamos, del tubo se va a ir formando así. Entonces la parte más caudal va a ser la masa celular caudal. Ajá. Y bueno, ya como les decía, hay como desde aquí empieza a haber formación de los primeros estadios del sistema nervioso central, por lo que desde aquí ya las estructuras que empiezan a dar, ¿no? Estas inducciones. Como les comenté, ya les he comentado en varias clases que estos procesos se estudian de manera individual, pero realmente están muy relacionados de manera muy estrecha. Ajá. Entonces, para la inducción del sistema nervioso, vamos a tener que los inductores son el nódulo primitivo y el proceso notocordal, que lo voy a señalar con naranjita. Y el tejido de respuesta va a ser el ectodermo, ¿sale? Entonces, el nódulo primitivo y el proceso notocordal, que es la notocorda, junto con la placa precordal, van a darle señales al ectodermo de que empieza a formar tejido neural. Ajá. Y hay implicación de muchas moléculas. Y entonces aquí está, ¿no? El proceso notocordal, el proceso notocordal con la placa notocordal y la notocorda y el nódulo primitivo, ¿sale? Entonces vamos a ver que el nódulo primitivo va a empezar a secretar ciertas moléculas que se llaman SER1 y LEFT1, que van a inhibir a otra molécula que se llama cordal y además van a inhibir a otra molécula que se expresa en toda la región del ectodermo que se llama BMP4 y que es una proteína morfogénica ósea y la van a inhibir. Al inhibirla ya no le están dando indicaciones al ectodermo de que se siga expresando como él es en sí. Ajá. Y entonces esto va a dar lugar a que se empiecen a expresar células neurales. Ajá. Y la primera evidencia o las primeras señales de que hay aquí tejido neural es la placa notocordal. Ajá. Entonces de este cumulito de células se va a formar el sistema nervioso. Y pues ya esta placa neural futuramente va a dar lugar a las crestas neurales de las que les hablé en el primer esquema de la gastrulación. Y pues ya vimos que, o sea, es fundamental que se forme porque va a dar lugar a muchos derivados, ¿sale? Del sistema nervioso. Y bueno, en todo este proceso de la gastrulación tenemos varios conceptos que tenemos que revisar. Ajá, el primero es la restricción, donde se dice que la restricción es la limitación progresiva de la capacidad del desarrollo del embrión, es decir, ya vimos que al inicio nosotros venimos prácticamente de la combinación de dos células, ¿sale? Que es el óvulo y el espermatozoide. Entonces, la unión de estas dos células va a dar lugar al cigoto y ese cigoto, conforme se empieza a multiplicar o a dividir celularmente, pues estas células tienen la capacidad de formar lo que sea, o sea, porque les digo, es muy impactante el hecho de que 4 células, 16 células, al final den lugar a lo que conocemos nosotros como el feto, ¿no? Como el bebé que sale después de las 38, las 40 semanas, o sea, viene de 2 células, o sea, es un proceso impresionante, ¿sale? Pero entonces, estas células tienen mucha capacidad de irse desarrollando y tenemos que irlas limitando para que vayan dando lugar a las diferentes estructuras, ¿sale? Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, que se va como especializando, ¿sale? Y bueno, también tenemos el concepto de determinación, que nos dice que es un conjunto de cambios en el estado interno de la célula que se debe a una alteración en la expresión de sus genes y provocan un compromiso de destino celular. Es decir,
Por ejemplo, un ejemplo es este, ¿no? De la proteína morfogénica ósea, de la BMP4, que empieza a ser inhibida. Entonces, esa porción del ectodermo va recibiendo estas señales y se va determinando. O sea, al final le dicen, tú al final me vas a formar parte del sistema nervioso central, ¿sale? Ese es un ejemplo de determinación. Y bueno, también tenemos la diferenciación, que es un curso de especialización de la célula, que dice que es básicamente expresión morfológica o funcional de la porción del genoma disponible en una sola célula o de muchas células, ¿sale? Entonces vamos a ver que de las blastómeras son como células como así como muy X, realmente es como que no tienen mucha especialización y se van a ir diferenciando poco a poco a por ejemplo, a las células del trofoblasto. Ajá. Un ejemplo de eso es cuando se van convirtiendo a células del trofoblasto y parte de la masa celular interna. Ajá. La masa celular interna tiene dos secciones, vamos a poner de amarillo y de azul. Ajá. Eso sería la diferenciación, que después de ser todas blastómeras, con la segmentación se van diferenciando en diferentes tipos de células. Ajá. Y por último tenemos que las células también se denominan que son totipotentes. Es decir, al inicio estas blastómeras, esos son totipotentes porque pueden formar cualquier célula del organismo. Ajá, ya vemos que se pueden ir hacia arriba, se pueden ir hacia abajo para ir formando el trofoblasto y la masa celular interna. Ajá. Y bueno, también tenemos que conocer las diferentes moléculas de adhesión que mantienen unidas a las diferentes células en las diferentes partes del ectodermo, del mesodermo y así. Ajá. Entonces, estas son CAM, que son moléculas de adhesión celular, y tenemos tres familias diferentes. Ajá. Tenemos las caderinas, que estas normalmente se expresan en la superficie celular como unos brochecitos y que necesitan calcio para poder funcionar. Uh-huh. Un ejemplo de ellos es la E-caderina. Ajá. También tenemos a las IgCAM, que son inmunoglobulinas tipo CAM, que pues las globulinas a lo mejor ya habrán escuchado de ellas porque forman parte de las proteínas que ayudan al funcionamiento del sistema inmunológico y pues estos se pueden unir entre iguales moléculas de adhesión, lo que va a denominar una unión homofílica, o se pueden unir a diferentes moléculas, lo que va a denominar una unión heterofílica. Y un ejemplo de estas moléculas de las IgCAM es la NCAM, que algo muy importante, muy característico, es que cuando se empieza a formar el tubo neural, en lugar de expresar N-cadenina, empieza a expresar NCAM, ¿sale? Que ahí lo podemos como relacionar que la NCAM se expresa en el tubo neural. Ajá. Y por último tenemos las integrinas, que estas integrinas van a unir a todas las células a la membrana basal, que en una estructura siempre va a haber una membrana del órgano donde se empiecen a, a proliferar las células hasta que éstas ya estén muy diferenciadas, hacia arriba, y las células más especializadas van a estar hasta acá. Un ejemplo de ellos es la piel. Ajá. Y además las van a pegar a la matriz celular. Ajá. Todo este espacio que queda entre las células, ese se llama matriz extracelular. Y pues ejemplo de ellas es la fibronectina, la laminina y la tenasina. Y bueno, vamos a hablar ahora de todo el proceso molecular que tiene que suceder o sufrir el embrión durante la gastrulación. Y bueno, como les decía, ya en ese momento en el que está la línea primitiva, ya podemos hablar de un lado anterior, un lado posterior y un lado de derecha e izquierda. Ajá. Y entonces tenemos aquí diferentes estadios. Vamos a ver que, bueno, o sea, hay como un sinfín de moléculas, pero a veces los libros y en los exámenes a los doctores les gusta preguntar sobre unas más específicas y es en las que tenemos que hacer más énfasis, ¿sale? Entonces vamos a decir que para que se dé una regionalización más anterior del embrión, se tiene que expresar nodal. Ajá. Para que se exprese nodal, tiene que haber una molécula que inhiba a WNT
para que se diferencie esa región anterior, porque vamos a ver que esta va a funcionar más en la región posterior, y la que lo inhibe es DK1, ¿sale? Y lo podemos ver aquí, ajá, aquí, donde nodal es, ay, no. Bueno, no está aquí, lo escriben en el libro, pero es parte de, ajá. Y en la región posterior, ya ahora sí, que está más expresado WNT, lo que va a inhibir a nodal va a ser SER1 y LEFT1, perdón. Y ahora sí se va a dar una regionalización posterior. Ajá. Y bueno, vamos a ver que posteriormente también algo muy importante para que se vaya formando la cabeza es que Noguín, Coordina, Activina y Nodal tienen que inhibir AMBP4. Ajá. Y esto va a ir dando lugar a la cabeza del embrión. Y pues ya o sea, como les decía, son muchísimas moléculas, pero esas son como de las más importantes. Ay, bueno, otra cuestión importante. Ajá. Andrea, dime. ¿Qué dijiste que hacía MBP4, BMP4? BMP4, pues también recordar que es la que se expresa en el ectodermo. Ajá. Es la que le dice como a las células, pues aquí está el ectodermo y aquí tú funcionas de esa manera. Ajá, entonces, para que se vayan diferenciando estas células del ectodermo, hay moléculas que empiezan a inhibirlas para que se vayan diferenciando. Un ejemplo de ellas, les decía, es la placa neural, y además hay otras moléculas que la van inhibiendo, como noquin, coordina, activina y nodal, para que se vaya formando la cabeza del futuro embrión. ¿Sí quedó claro, Andrea? Sí, gracias. No, de qué. Y bueno, ya por último, tenemos que la gastrulación inicia siendo un proceso muy simétrico, es decir, el disco bilaminar suele ser como muy plano de ambos lados, de derecha y de izquierda, pero va a haber un momento en el que se vaya haciendo asimétrico. Ajá. Y esa, o sea, la evidencia de ese proceso es que nosotros tenemos órganos diferentes, por ejemplo, en el abdomen, en donde el hígado está del lado derecho y el vaso, por ejemplo, está del lado izquierdo. Ajá. Y una de las primeras evidencias de esta simetría es el movimiento ciliar que se da alrededor del nódulo primitivo. Entonces, el nódulo primitivo aquí empieza a ser un movimiento ciliar, que les recuerdo que el movimiento ciliar es que una célula tiene unas especializaciones de membrana, que son unos cilios, que son como unos pelitos, y esos cilios se empiezan a mover como de un lado hacia otro, y en este caso van a dar una corriente hacia la izquierda. Ajá. Y entonces va a haber células que muy específicamente, junto con las indicaciones de otras moléculas, van a ir solo migrando hacia la izquierda, ¿sale? ¿Cuáles son estas moléculas? Pues nodal, lefty y pi, aquí es PIT X, ajá, aquí me falta una X, perdón. Ajá, y bueno, vamos a ver que empieza a salir del órgano primitivo la expresión de una molécula que se llama SHH, que se llama Sonic Scotch, ácido retinoico y factor de crecimiento fibroblástico 8. Y entonces estas señales van a empezar a mandar señales de nodal, y nodal a su vez va a expresar a PTIX2, y esta PTIX2 vamos a ver posteriormente que va a ayudar a que se vaya rotando en los intestinos, el estómago, a que el vaso se vaya posicionando en esa región izquierda, y que además se da la lobulación asimétrica de los pulmones, perdón, aquí era una E y la puse una de los pulmones, ¿sale? Y en la línea, en el surco primitivo también va dando la expresión del lefty 1 únicamente en la región izquierda, y eso también va a ayudar a que se dé la simetría en el embrión, ¿sale? Y bueno, eso sería todo de gastrulación. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no se expresa PITX, es lo que se denomina como malrotación del intestino. Ajá, bueno, o sea, cuando veamos ya la rotación del intestino vamos a ver que hay otras cuestiones, pero sí, o sea, empieza a ser una de ellas. Ajá. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, entonces del tema ahora sí vamos a acabar un poquito más punto, no con estos días que les mantuve aquí otro ratote.
Y pues bueno, ahora sí, ¿quién era? ¿Quién era? Ale, Ale, ¿se acabaste el examen? Sí, muchas gracias. Ok, entonces, si ya todos lo acabaron, me podrían confirmar que todos lo acabaron para darle una revisada y ver si tienen alguna duda con la respuesta, ¿sale? Nice. Entonces vamos al examen. Sigue viendo la presentación. Ah, no, ya no ve nada. Permítanme. Ok. Entonces va a ser la misma dinámica de ayer. ¿Quién me quiere decir qué contestó y por qué? El aparato de Golgi es el que se condensa, no hay forma de la crosoma. Las mitocondrias forman el flagelo, ¿no? Exacto, exacto. Ajá, ajá. No hay otra cosa que decir que lo que dijo porque recuerden que el aparato de Golgi se condensa, se sube hacia la cabeza del espermatozoide y realmente las mitocondrias ya no forman parte como de la estructura más dentro de la célula y se van hacia afuera, ¿sale? Muy bien. Y bueno, los lisosomas hasta ahorita no los hemos visto, pero también forman parte de otros organelos membranosos que van a ayudar a la degradación de proteínas, si no mal recuerdo. Ahora, ok, a ver, otra persona además de... A ver, Paula. Paula, ¿tú qué contestaste en esta? Al ser fecundado acaba la meiosis 2. Exacto, muy bien. Ajá. Recordemos que no puede ser durante la ovulación o 12 horas antes de la ovulación, porque el óvulo siempre se va a ovular en, en metafase 2. Ajá. Bueno, en el bloqueo de la meiosis 2 en la metafase 2. Ajá. Y que, o sea, realmente si no es fecundado, no se termina la meiosis y cuando se desecha ese ovocito, cuando es fagocitado por los leucocitos, sigue con ese bloqueo y jamás se le quitó, ¿sale? Ok, ahora, Lili, ¿qué se relaciona eh, con la fase secretora? Esto ocurre por la privación hormonal, ¿no? No, la que ocurre por la privación es otra. En la fase secretora vamos a ver que se relaciona con la maduración del folículo. Recuerden que también la fase secretora se puede denominar fase profolicular. A ver, sí, a ver, ajá. Y es donde va a madurar el folículo. Cierto. Aquí está, fase preovulatoria. Ajá. No, esperen, creo que se los puse mal. No, sí, la fase secretora es donde se puede implantar el blastocito. Ajá, perdón, me confundí. Entonces, la fase secretora que está dada por la hormona progesterona es el momento en el que hay un ambiente más óptimo del útero y aquí donde se puede implantar el blastocito. ¿Sale, Lili? Sí, sí quedó más claro, perdón si te confundí. Sí. Sí, ok, bueno. Y bueno, ahora sí, la fase menstrual es la que se da por la privación hormonal, porque recordemos que después del pico de LH y de FSH que dan como este estímulo a que se cree un ambiente óptimo en el útero para la implantación del blastocito, pues si no hay fecundación, esto no ocurre, se secreta la inhibina y pues el tejido ya no recibe suficiente aporte sanguíneo y se muere, ¿sale? Y bueno, ya ahora sí, la fase proliferativa se relaciona con la maduración folicular, ¿sale? Ahora, bueno, aquí no había igual como mucho pierde, recordemos que el embrión de 16 células, lo vieron y esto parece como una mora y le denominaron mórula, ¿sale? El blastómero, pues como tal, es cuando se van formando, es como el resto de los otros estadios del embrión antes de que se segmente. Y la gástrola es el embrión que ahorita estamos viendo, ¿sale? Que tiene las tres placas blastodérmicas. Y ahora, a ver, Arit, ¿nos puedes decir qué contestaste
en la del bloqueo rápido del espermatozoide? Yo contesté que es el cambio en el potencial de la membrana del ovocito. Exacto, muy bien. Ajá, justamente eso. Recuerden que el cambio rápido, como su nombre lo indica, tiene que suceder en cuestión de segundos, ¿sale? Y ya esto va a dar lugar a, como que da un tiempo, como que le dice al óvulo, como, bueno, vamos a dar como ese chance, mientras tú con más calma llevas a cabo el bloqueo lento, ¿no? Que es donde se da ya la exocitosis, o sea, la exocitosis es el proceso donde se sacan cosas de la célula, de los granos corticales, que tienen las enzimas que van degradando los receptores del espermatozoide, en este caso de CP3, y pues ya, ¿no? Y pues en este caso no era la fusión de las membranas, porque esa es la reacción acrosómica que se va dando en el que el espermatozoide se va juntando sus membranas para ir desenvolviendo su material genético, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces... Creo que no. Ok, gracias. Entonces, si ya nadie tiene alguna duda, sería todo por el día de hoy. Y mañana veríamos la formación del corazón y circulación fetoplacentaria. El viernes vamos a ver la formación de los pulmones y es que aquí hubo como un descanteo porque no me di bien mis tiempos y como que me pasé de tiempo con la gametogénesis y no sé si estén de acuerdo con que el lunes les dé formación del aparato genitourinario. Ajá, que sería como, se los iba a dar por separado, pero en realidad están como muy relacionados y no sé, incluso podrían ser como hora y media, 2 horas, no sé si tengan algún problema. Está bien. Ok, perfecto. Entonces sería todo por el día de hoy. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. ¿Qué ustedes? Bye. Linda tarde. Bye.